Hola estudiantes de Ecología Bioquímica, como siempre espero que esta clase los encuentre bien y que sigan cuidándose. Empezamos con este video lo que es la segunda clase de defensas químicas en animales, continuando así con el anterior. En la clase anterior habíamos visto las generalidades de defensas químicas en animales y habíamos presentado dos clasificaciones. Una de acuerdo a la química, al tipo de compuestos que podían ser usados como defensivos en animales, y esta clasificación la cubrimos durante la clase anterior. En la clase de hoy vamos a cubrir la segunda clasificación, que es aquella en que se distingue a las defensas químicas en animales de acuerdo a su origen, ya que éstas sean biosintetizadas de nuevo o secuestradas de las dietas que consumen los animales, y de esta manera las adquieren por distintos mecanismos que vamos a revisar en esta clase. Respecto a las defensas químicas utilizadas particularmente por artrópodos y que son biosintetizadas de nuevo, desde el punto de vista estructural son muy variadas. Se utilizan compuestos muy simples, como el ácido acético que vimos en la clase anterior, o el ácido fórmico que vimos al principio de este curso, que fue el primer producto natural descrito en hormigas y que ya caracterizado en su reactividad como defensivo, que también es utilizado por otras taxas, por ejemplo por coleópteros carábidos. Compuestos tan simples como el ácido cianhídrico que vimos en la clase anterior son muy efectivas defensas, y también compuestos con más carbonos, por ejemplo ácidos, aldehídos y alcoholes simples alifáticos, se constituyen en buenas defensas. Un ejemplo de ellos es el transeccional, utilizado por las chinches de nuestro jardín. Cuando las molestamos, liberan una secreción que tiene ese olor característico que corresponde justamente al transeccional. Las quinonas que vimos en la clase anterior son compuestos cuya estructura también es simple. Además de estos compuestos simples, ya tenemos compuestos con estructuras más complejas, y así aparecen defensas biosintetizadas de nuevo del tipo poliaminas, como es el caso de la que se les está mostrando aquí como la CNS 2103, que fue aislada de arañas. Acá vamos a hacer una pequeña aclaración. Si bien es cierto que estas poliaminas son utilizadas como defensas por las arañas, en realidad también es muy importante en cuanto a que las arañas explotan estos diversos compuestos orgánicos, no solo con estos fines defensivos, sino también como armas químicas ofensivas. ¿Qué quiero decir con esto? En este caso particular, estas arañas tienen un comportamiento de caza de sus presas que lo hacen de manera tal que le inyectan estas poliaminas, y estas poliaminas tienen un potente efecto en el sistema nervioso paralizante. Estas arañas son conocidas como arañas que pescan, y de hecho sus presas pueden ser hasta peces pequeños. La bioactividad de esta poliamina se ha logrado estudiar y corresponde a un bloqueo de canales de calcio a nivel central. Este tipo de poliaminas no solo ha sido aislado de arañas, sino también en otras taxas, por ejemplo en avispas. Como ejemplo focal de defensas que son biosintetizadas de nuevo, vamos a estudiar el caso de los san antonios, que producen diferentes tipos de alcaloides. Vamos a ver entonces a los san antonios y sus alcaloides. Los san antonios son escarabajos, coleópteros de la familia justamente Coccinellidae. Esta es una familia muy diversa, se han descrito más de 5.000 especies diferentes de coccinélidos. Son los san antonios o mariquitas que ustedes pueden encontrar en sus jardines. Estos san antonios en general
tienen un patrón de coloración que los hace muy visibles en el background, lo cual estaría indicando, como vimos en la clase pasada, algún tipo de aposematismo y por lo tanto la presencia de defensas químicas. En general se relaciona a los alcaloides, a los coccinélidos como una fauna benéfica porque ingieren otros insectos que pueden ser plagas, por ejemplo pulgones que uno puede tener en las flores en su jardín, pero también son muy importantes como controladores biológicos en cultivos que tienen distintos tipos de plagas. Justamente por esa capacidad que tienen algunas especies de ser depredadores. Sin embargo, no todos los coccinélidos son carnívoros, también hay coccinélidos que son fitófagos y coccinélidos cuya dieta se basa en distintas especies de hongos. Los coccinélidos, como coleópteros que son, tienen metamorfosis completa, pasan por un ciclo que vamos a revisar en las próximas transparencias. En esta figura se muestran algunas de las estructuras que han sido descritas entre los alcaloides defensivos de coccinélidas. La idea es que ustedes puedan ver la gran variabilidad estructural que aparece. Por ejemplo, la coccinelina es un alcaloide tricíclico derivado del perhidroazafenaleno. La calvina es un alcaloide bicíclico del tipo piperidínico. Luego tenemos alcaloides del tipo aminas cíclicas. O, bueno, tenemos alcaloides en cuya estructura podemos reconocer diferentes derivados pirrolidínicos. También tenemos alcaloides del tipo homotropano, muy importantes en distintas especies de coccinélidas. Ustedes saben, el homotropano es un biciclo que tiene un carbono más que el tropano. Probablemente aquellos que hayan hecho cursos de productos naturales o de farmacia hayan visto a los alcaloides del tropano, muy importantes, por ejemplo, en muchas drogas. Por ejemplo, alcaloides del tropano incluyen los derivados de la atropina y la cocaína. Bueno, en el caso de estos coccinélidos, los derivados son del homotropano, o sea, con un carbono más que el correspondiente tropano. Luego tenemos lo que se conoce como asa-macrólidos, que son ciclos de un alto número de carbonos. Y también tenemos alcaloides donde se reconocen dos orígenes distintos. Todos estos alcaloides son biosintetizados de nuevo, por eso los estamos viendo como ejemplo, por diferentes especies de coccinélidas. Estas especies de coccinélidos, por ejemplo, en su estadio adulto, para utilizarlos como defensa, tienen la capacidad de, cuando son molestados, liberar parte de su hemolinfa a través de las junturas, por ejemplo, de sus patas. Esta hemolinfa liberada está cargada de los alcaloides, de manera que esta gotita que queda hacia el exterior contacta al atacante y el atacante de esta manera percibe esta carga de alcaloides que en general, además de tener distintos efectos que puedan tener dianas particulares, son deterrentes de ese ataque, disociando entonces justamente al depredador del ataque.
Respecto a cómo son biosintetizados estos alcaloides, en realidad estos alcaloides no caen en la clasificación clásica de alcaloides que ustedes puedan conocer respecto a ser derivados de un aminoácido. Hay una clasificación de alcaloides que justamente los ordena en derivados del triptofano, derivados del indol, etc. En realidad, por más que tengan el mismo tipo de anillo, ya sea piperidínico, pirrolidínico, etc., la biosíntesis de estos alcaloides en los coccinelios difiere de la biosíntesis en plantas. En general, todos estos compuestos provienen de cadenas hidrocarbonadas que luego de ser biosintetizadas adicionan un nitrógeno. Este nitrógeno sí, por supuesto, es proveniente de un aminoácido. Por ejemplo, si ustedes miran estas 4 estructuras que yo les señalo aquí, todas ellas tienen un resto de etanolamina. Esta etanolamina proviene justamente de la serina, del aminoácido serina. Sin embargo, es adicionada a una cadena que se forma previamente hidrocarbonada. Entonces, la biosíntesis de los alcaloides en estos escarabajos difiere de la biosíntesis que se encuentra en, por ejemplo, las plantas. Y lo vamos a ver ahora con un poco más de detalle. ¿Cómo se estudia si las defensas son efectivamente biosintetizadas de nuevo a partir de bloques fundamentales del metabolismo? Esto es lo que ustedes conocen, acetato, aminoácidos. Bien, hay varias formas de hacerlo. Simplemente a modo de ejemplo hay una mini introducción a lo que son los estudios biosintéticos desde el punto de vista experimental. Una de las tantas opciones es adicionar a la dieta de los insectos en los cual se está estudiando una determinada vía biosintética precursores posibles. Por ejemplo, si uno postula que un alcaloide deriva de la vía del acetato, se le da acetato marcado con isótopo estable. Por ejemplo, podríamos darle un acetato que tiene en sus dos posiciones del carbono, en lugar de carbono 12, carbono 13. Si queremos ver, por ejemplo, que si el nitrógeno viene de un determinado aminoácido, le adicionamos a la dieta de ese insecto. Si, por ejemplo, la postulación era, bueno, este nitrógeno proviene de la serina, le adicionamos serina, cuyo nitrógeno, en lugar de ser nitrógeno 14, es nitrógeno 15. Otro isótopo que se suele usar en estudios de biosíntesis es el deuterio, el correspondiente al hidrógeno. Luego de esta adición, se espera que el insecto ingiera esos precursores marcados, se extraen los alcaloides de acuerdo a como es un proceso convencional de extracción de alcaloides, ya sé que estos estén o no marcados, y se los analiza. Un ejemplo posible de análisis es hacerlo por espectrometría de masa. Veamos un ejemplo muy simple. Supongamos que estamos estudiando un coccinerio que entre sus alcaloides defensivos tiene esta piperidina con un doble enlace y 2 cadenas laterales. Este compuesto es un compuesto cuya fórmula corresponde a C9H15NO y por lo tanto su masa nominal es 153. Si nosotros hacemos un estudio de su espectro de masa, vamos a ver que lo que corresponde al piso molecular, el 153 justamente, va a tener una determinada abundancia. Solo mirando el peso molecular, el 153 sería de ese clúster en un espectro de masa el 100%, que corresponde otra vez al peso molecular. Por la abundancia isotópica natural que existe en la naturaleza de los carbonos, esto es la abundancia del 1,1% de carbono 13 respecto a carbono 12, y viendo que este compuesto tiene 9 carbonos, nosotros, si la abundancia relativa del peso molecular es 100, para un compuesto que tiene
9 carbonos, la abundancia relativa del ion correspondiente al pico del peso molecular más una unidad, o sea, las que incorporan en lugar de carbono 12, carbono 13, va a ser del 9,9%. Entonces, si miramos el clúster correspondiente al ion del peso molecular, nos va a dar este tipo de patrón. Un gran pico en 153 de abundancia 100% y un pico menor en 154. Ahora bien, ¿qué pasa si le damos a este coccinelio un precursor marcado con deuterio, tal que, no importa cómo, se incorpora durante la biosíntesis de esas moléculas 3 átomos de deuterio? Recuerden, deuterio, peso correspondiente 2. Y asumamos que esa incorporación se da en este metilo. De manera tal que lo que vamos a obtener es, además de este compuesto, el compuesto con marcas correspondiente a la incorporación de 3 deuterios en, como dijimos, esta posición. Por haber incorporado 3 deuterios, esta molécula tiene ahora un peso molecular de 3 unidades más, o sea, 156. Si hacemos el análisis del clúster correspondiente al ion molecular, bueno, este va a tener esas 3 unidades más, preponderantemente, un ion 156, que si tiene abundancia relativa a 100, luego va a tener asociado un ion M más 1 de una abundancia en el entorno del 10%, ¿sí? Y este clúster va a estar corrido respecto a la molécula no marcada en 3 unidades. ¿Por qué? Porque se ha incorporado 3 átomos de deuterio, o sea, 3 unidades más de masa. Es este tipo de estudios que nos permiten ir armando un rompecabezas dando distintos tipos de precursores marcados con isótopos estables, viendo qué se obtiene y entonces a partir de la información experimental se puede proponer posibles vías biosintéticas. Esto a modo muy rápido, no es algo que se vaya a ver en detalle en el curso. Entonces, si nosotros, por ejemplo, estamos viendo cómo se biosintetiza esta molécula, que es la misma que vimos en la transparencia anterior, por ejemplo, una hipótesis podría ser que su biosíntesis proviene de la vía que biosintetiza los ácidos grasos. Y para eso lo que hacemos es incorporar un ácido graso a la dieta y ver si las marcas, que en este caso elegimos que las marcas fueran en el metilo terminal del ácido graso con 3 deuterios, vemos si esas marcas terminan en la molécula final que estamos tratando de estudiar su biosíntesis. Si obtenemos la información experimental, entonces nos podemos poner a pensar, bueno, ¿cómo sería esa biosíntesis? En este caso en particular, no vamos a ir por los detalles, diferentes evidencias experimentales realizadas durante los trabajos que se citan permitieron postular que la vía biosintética correspondiente a este tipo de alcaloides piperidínicos en una especie local de nuestro país de coccinélidos era tal que podía incorporar, por ejemplo, ácidos grasos marcados mediante una secuencia que se propone, es una secuencia de 4 beta-oxidaciones, después una transferencia de nitrógeno desde la glutamina, y donde a su vez se da la ciclación, una posterior descarboxilación que lleva a la formación del compuesto, en este caso 3, que estamos tomando como ejemplo. La misma biosintética también puede dar cuenta de, por ejemplo, la formación de alcaloides del tipo homotropano que habíamos mencionado anteriormente. Y así, bueno, no solo se puede elucidar justamente la vía biosintética, sino que también se puede efectivamente probar que estos alcaloides son biosintetizados de nuevo por el insecto. Muy brevemente, los alcaloides de este tipo en las plantas está bien probado
no derivan de este tipo de vía biosintética que les acabo de mostrar anteriormente, sino que, por ejemplo, derivan de la lisina, ¿sí? También por una secuencia de reacciones se llega a formar el anillo piperidínico correspondiente y donde corresponda el biciclo. De manera tal que, como les mencionaba, si bien en las plantas los alcaloides provienen directamente, por ejemplo, de la ciclación de todo lo que es la cadena correspondiente a la lisina, salvo su CO2, en el caso de los coccinelios hay una biosíntesis por la cual primero se forma la cadena hidrocarbonada y luego se adicionan los nitrógenos, siempre sí provenientes de diferentes aminoácidos. La biosíntesis que les mencionaba recién en coccinelios, que corresponde al estudio de esta especie en particular, con la cual nuestro grupo ha trabajado mucho tiempo, Epilagna painulata. Epilagna painulata es interesante en cuanto que es una especie que es herbívora, se alimenta de diferentes especies de las familias cucurbitáceas, esto es las zapallos, melones, sandías, y en cultivos bajo producción orgánica puede ser un problema importante respecto a su sanidad. Como cualquier coccinelio, Epilagna painulata tiene un ciclo, como ya dijimos antes, de metamorfosis completa, donde las hembras dejan los huevos, de los huevos emergen las larvas que van mudando en estadios más avanzados y de estas se forma la pupa. Luego de la pupa va a emerger el adulto, ya la siguiente generación. Y lo que se muestra en este ciclo es que, además de que tienen alcaloides como defensas, los distintos estadios varían en qué tipo de alcaloides tienen e incluso en sus cantidades. Sin importar demasiado los detalles, los huevos tienen alcaloides del tipo homotropánico, las larvas tienen este alcaloide más alcaloides del tipo piperidínico y luego los adultos tienen ambos tipos de alcaloides más un alcaloide del tipo pirrolídico. Y las pupas tienen una química completamente distinta que no vamos a ver su origen en este momento, correspondiente a macrociclos polímeros de distintos tipos de aminoácidos condensados. Entonces, este coccinelio tiene defensas correspondientes a alcaloides y esas defensas van variando, hay una variación respecto a la ontogenia. A su vez, los huevos, que como vimos en la clase pasada, de quiénes son en general los estadios defendidos. Bueno, los huevos son un estadio que no pueden moverse, es sésile, está fijo en sustrato, y además son muy pequeños y su aparato metabólico está justamente en el proceso de que se desarrollan los embriones y de estos emerjan luego las larvas, haciendo un gasto energético importante. ¿Cómo son protegidos? Son protegidos porque las hembras son capaces de pasarle en la oviposición a estos huevos parte de su carga de alcaloides. Bueno, vamos a ver ahora cuando las defensas químicas son adquiridas de la dieta, lo que se llama en la literatura son secuestradas de la dieta. En este caso en particular vamos a ver un ejemplo que tiene que ver con una himenóptera, Pseudopelma virini, que corresponde a una adquisición por parte de la dieta que son árboles del género Eucaliptus. Lo vamos a explicar este ejemplo en detalle, pero en realidad ustedes tienen ya dos ejemplos más que hemos visto durante este curso en las clases de defensas de plantas. Revisen por favor en esa unidad lo que tiene que ver con las defensas químicas adquiridas de la dieta por la mariposa monarca y por la polilla Eutheteisia ornatriz. Y cuando lo revisen hagan el foco en cómo se adquieren y qué tipo de defensas se adquieren. En particular tenemos entre las dos la combinación
de dos grupos distintos de metabolitos secundarios, los cardenólidos y los alcaloides pirrolisidínicos, que no solo se usan como defensa, sino que también pueden ser usados como los sustratos de los cuales se obtienen feromonas. Todo esto está dado en esa unidad y entonces le pido que lo integren a esta unidad. A su vez, también se habló en esa unidad de lo que tiene que ver con mutaciones en las dianas. Por ejemplo, como la mariposa monarca puede tener en forma sistémica cardenólidos o compuestos con actividad cardenólida que, como sabemos y mencionamos ya anteriormente, tienen un efecto importante sobre lo que son las bombas de sodio y potasio, por ejemplo, en el corazón. Perdón. La diferencia del ejemplo que vamos a ver hoy específicamente respecto a los que ya vieron es que tanto en la monarca como en Teteisa las defensas químicas son sistémicas, están en todo el organismo. Y vamos a ver ahora cuál es la diferencia entonces con el ejemplo que les elegí. Pseudopelga guerini es un himenóptera perteneciente a un suborden que agrupa himenópteros muy primitivos que son conocidos con el nombre de moscasierra. Ese nombre viene de que tienen un ovipositor las hembras que utilizan para serruchar la hoja donde van a depositar sus huevos. En el caso particular de esta especie se alimenta, como les mencionaba, de especies de eucaliptos y es una especie australiana que cohabita justamente con los eucaliptos. Lo que ven en estas fotos que son tan viejas es porque así es un trabajo bastante viejo y son así en su original, pero el trabajo está realmente muy bueno. En la parte superior lo que están viendo es una hembra sobre larvas recién emergidas que todavía están en la hoja donde se había ovipuesto los huevos. Las hembras tienen un comportamiento de cuidado de estas larvas mientras estas son muy jóvenes. Pero ya cuando estas larvas han sufrido, ya son larvas del siguiente estadio, las hembras se retiran, el cuidado por parte de ellas ya no se hace más. Y en esta etapa, si estas larvas que siguen viviendo juntas sin haberse separado de lo que eran los huevos de los cuales emergieron, si estas larvas son molestadas por algún tipo de agresor, ellas tienen un comportamiento en el cual se da el regurgitado de parte de su contenido digestivo. Y este regurgitado, una vez que toma contacto con el agresor, hace que el agresor se retire. Entonces, ante esta observación, los investigadores de este sistema asumieron que este regurgitado debería tener alguna clase de sustancia proveniente de la dieta que estaba siendo utilizada en forma defensiva contra agresores. Para estudiar si ese era el caso, si esa hipótesis era correcta, lo que se hizo fue hacer extracción de las hojas dieta de estas larvas, obteniendo lo que es el aceite del eucaliptus, extracción del regurgitado y extracción también de las heces, para ver qué era lo que había en los residuos de lo que se alimentan estas larvas. Todo eso fue estudiado por cromatografía gaseosa y a continuación les voy a mostrar los resultados obtenidos. En esta figura se ve lo que serían los cromatogramas de extractos de hojas de eucaliptus en el panel A.
del contenido intestinal, del lumen intestinal en el panel B, de las heces en el panel D y del regurgitado de las larvas a igual escala. Y como se puede ver, lo que más se parece a lo que hay en el Eucalyptus es justamente el regurgitado de las larvas. Asimismo, lo que pueden ver es que lo que son las heces, e incluso ya en el contenido intestinal, el cromatograma se parece bastante menos, de hecho no se parece casi, a lo que es lo que hay en las hojas de eucaliptus, que es lo que están ingiriendo estas larvas. Entonces, con esta información, los autores proponen que lo que está sucediendo es que el regurgitado de las larvas tiene un concentrado o queda con todo lo que pueden ser metabolitos del tipo volátiles que están contenidos en las hojas de eucaliptus que estas larvas están ingiriendo, y este concentrado es el que le da la actividad defensiva a ese regurgitado. A su vez, como no hay en el contenido intestinal, como no están presentes estos compuestos, ni lo están en las heces, los autores proponen que ni siquiera llega a la parte intestinal lo que están ingiriendo, sino que hay una concentración de estos compuestos en zonas adyacentes del aparato bucal, que son unos divertículos. Para probar esto lo que hicieron fue disecciones de las larvas, que aquí no les estoy mostrando ninguna figura, y realmente pudieron ver que adyacente a lo que sería la boca de las larvas se encuentran estos divertículos, donde a su vez está concentrado estos compuestos a partir de los cuales de esa mezcla después hacen el regurgitado con actividad defensiva. En realidad, si uno piensa topológicamente dónde han quedado esos compuestos que adquiere de su dieta esta larva, siempre han quedado fuera de lo que es el organismo. Insisto, topológicamente. Están en la parte adyacente a su boca, el tracto digestivo, y topológicamente es todo externo. Entonces, desde el punto de vista de si hay un secuestrado, sí, hay una adquisición de la dieta, pero esa adquisición es tal que estos compuestos no se hacen sistémicos en las larvas, no están dentro del organismo, sino que quedan afuera en estos divertículos asociados al aparato bucal. Ese no es el caso de los ejemplos que les pedí a ustedes que revisaran de la monarca y del Teteisia matriz, donde lo adquirido de la dieta de estos dos lepidópteros efectivamente se hace sistémico. Y al hacerse sistémico, además, puede circular en todo el organismo, y es ahí donde se necesitan determinadas adaptaciones a esos compuestos que en definitiva son tóxicos. Lo que nos referíamos recién a el hecho de que existan mutaciones que en las dianas correspondientes a, en este caso, los cardenolios y los alcaloides pirrolicidínicos que estas dos especies pueden adquirir, secuestrar y efectivamente hacer sistémico a partir de lo que comen. Entonces, en cuanto a la adquisición de determinados metabolitos de la dieta, existe una adquisición que es en estructuras externas, llamémosle así, respecto a, o en contraposición a que se haga un secuestrado que se haga efectivamente sistémico. Tenemos las dos situaciones en lo que es la adquisición de metabolitos secundarios a partir de la dieta. ¿Cómo son adquiridos de las dietas esas defensas químicas? Es lo que vamos a ver a continuación. Básicamente pueden ser adquiridos como tales, sin modificación. Lo que consumen es lo que de alguna manera llega a su organismo en ese proceso de hacerse sistémico. Es la gran minoría de los casos en donde sucede esto. En la gran mayoría lo que ocurre es que para hacerse sistémicas hay determinadas modificaciones químicas que el insecto tiene que hacer sobre
los metabolitos que encuentra en sus dietas. En realidad, la adquisición de defensas químicas por parte de los animales de su dieta es uno de los varios mecanismos que tienen los animales de lidiar con sustancias tóxicas que pueden ingerir con sus dietas. Estos mecanismos incluyen no solo lo que estamos viendo en el contexto de esta unidad respecto a la adquisición de metabolitos secundarios que pueden ser usados o reciclados para defensas químicas, sino también la eliminación, la metabolización completa y una forma de lidiar con estos metabolitos es la evasión. Todos estos mecanismos ustedes los vieron en la unidad de defensas de plantas, quizás no organizados como están en esta transparencia, pero lo que corresponde a eliminación, metabolización completa, lo damos por visto allí y no lo revisamos en esta unidad. En esta unidad entonces vamos a ver específicamente lo que tiene que ver con lo que es el uso de defensas químicas enmarcado en esto de lidiar con los metabolitos secundarios que se encuentran en la dieta. Vamos a revisar el caso de evasión de estos metabolitos y el caso específicamente de secuestro. En el caso de que los metabolitos secundarios sean secuestrados, vamos a ver que pueden ser secuestrados como tales para las defensas, o ya vimos en realidad ejemplos, por ejemplo, con el Hymenoptera, Pseudoperga, o pueden ser modificados y esas modificaciones ser utilizadas para defensas. También de esto ya vieron ejemplos en la unidad de defensas de plantas. Por ejemplo, lo que fue la producción de feromonas en Uteteisia monarca, feromonas de cortejo, a partir de metabolitos adquiridos de sus dietas, como son los alcaloides pirrolicidínicos. También vamos a ver lo que es la producción de defensas modificadas y a pesar de que estas modificaciones son muy variadas, van a ver que al final todas ellas se engloban conceptualmente en el hecho de que para utilizar estas defensas que son ingeridas hay que solucionar problemas de solubilidad. ¿Por qué problemas de solubilidad? Porque para realmente pasar a ser sistémicos estos metabolitos tienen que ser solubles en agua. ¿Por qué? Porque como cualquier organismo, el medio interno de los animales que secuestran defensas es un medio acuoso. Para que algo se haga sistémico, tiene que de alguna manera ser vehiculizado en ese medio acuoso y por lo tanto deben solucionarse problemas de solubilidad cuando los metabolitos no son solubles en agua. Esos problemas de solubilidad se solucionan mediante oxidaciones, mediante conjugaciones con azúcares que los hacen solubles en agua, entonces a los glicósidos formados, mediante conjugaciones con grupos ionizables como son los fosfatos y los sulfatos. En realidad estas modificaciones no difieren de las modificaciones que pueden darse en lo que son los procesos de eliminación de los metabolitos secundarios. Las enzimas que producen oxidaciones, por ejemplo, suelen ser oxidasas de función múltiple, que pueden estar asociadas al propio tracto digestivo por donde va a ingresar por ser asimilados esos metabolitos secundarios, o pueden estar asociadas a lo que son los cuerpos grasos de los insectos. Estas enzimas catalizan reacciones de oxidación que hacen justamente a los aleloquímicos más polares. Algunas son no específicas, pueden catalizar reacciones con más de un tipo de sustrato, y algunas son inducibles por los químicos ingeridos. Se expresan solo cuando es necesario porque se dio la ingestión de estas sustancias químicas. Enzimas como la P450 también han sido implicadas en la modificación de aleloquímicos respecto a esto de aumentar la solubilidad en medios acuosos. Respecto a la evasión de defensas por mecanismos comportamentales que implican una ingesta selectiva, ustedes ya vieron este ejemplo en el caso de defensas de plantas.
En muchos casos, los herbívoros que consumen plantas que tienen tóxicos que a su vez son vehiculizados, por ejemplo, por el látex, lo que hacen es, para poder ingerir el material vegetal del parénquima, cortan el acceso de ese látex a las zonas donde luego van a ingerir. Lo que muestra esta figura es además que este comportamiento de ingesta selectiva tiene un patrón que es diferente de acuerdo a la venación de la hoja. Por ejemplo, si la venación es central, alcanza con que el organismo que va a hacer la ingesta sobre la hoja corte justamente la vena central y con eso va a cortar el acceso al resto de la hoja del látex cargado con los aleloquímicos. Mientras que si la venación es en tipo en red, el corte ya no es efectivo y tiene que hacerse de manera tal que se corta una gran zona, no solo la parte central, y luego se puede ingerir en esa zona. Esto es así para herbívoros, ingiriendo materiales vegetales con aleloquímicos. Existe un correlato de esto en lo que tiene que ver con los animales lidiando con defensas químicas de otros animales. En cuanto a mecanismos de evasión de defensas químicas de animales por animales depredadores, vamos a ver un ejemplo en el cual la potencial presa es Floridobulus periferi, un milpies. Lo que se ve en esta fotografía es que en cada uno de los segmentos de este milpies, cuando el animal es molestado o atacado por un agresor, libera una pequeña gotita de un líquido amarronado. Aquí hay un acercamiento de todos los segmentos y cómo de cada uno de ellos se libera una gota de este líquido, que es un líquido defensivo que tiene sobre el atacante la acción de detenerlo y evitar entonces que el ataque continúe. Ese líquido está cargado con benzoquinonas de distinto patrón de sustitución en una mezcla, que como ya vimos son muy efectivos respecto a detener ataques de agresores. Cada uno de esos segmentos tiene asociado un par de glándulas, se ven aquí, este es el corte de un segmento, y cada uno de ellos tiene dos glándulas con un orificio que sale directamente al exterior, de donde puede liberarse la mezcla de benzoquinonas defensivas cuando el milpies es atacado. No solo se liberan estas benzoquinonas, sino que él tiene un comportamiento frente al ataque de enrollado, de manera de proteger su cuerpo ante ese ataque. A pesar de estas defensas químicas, que son muy efectivas en general contra un montón de posibles depredadores, existe una larva de un escarabajo, Phengodes laticoles, que está especializada en alimentarse de este milpies. Lo que hace esta larva para poder atacarla y no verse expuesta a la liberación de estas benzoquinonas deterrentes del milpies es tener un comportamiento en el cual la larva lo primero que hace es atacar al milpies en la única zona donde el milpies no tiene glándulas cargadas de benzoquinona, que son sus extremidades, tanto en la cabeza, del lado de la cabeza como del lado final. En ese ataque le inserta sus mandíbulas y esas mandíbulas, desde esas mandíbulas se vierte fluido gástrico que tiene un efecto paralizante abrupto del milpies. Y ese efecto paralizante impide que las glándulas de todo su cuerpo se descarguen. De esta manera, la larva puede ir ingiriendo en forma sistémica lo que va licuando afuera a través de estas mandíbulas que le ha insertado sin exponerse a las benzoquinonas que quedan confinadas en estas glándulas cuticulares que hay en cada uno de los segmentos. Y de esa manera se evita
que se difundan en la cavidad corporal del milpiés y que entonces puedan ser, además de contactadas, eventualmente ingeridas por la larva. Si se ve lo que es lo que pasa al final de una ingesta de la larva de estos milpiés, en la última fotografía del panel de arriba, ustedes pueden ver que cada uno de los segmentos queda absolutamente vacío de contenido luego de la ingestión, pero quedan intocadas las las glándulas que contienen las besoquinonas. El análisis del contenido de cada uno de estos segmentos que ha sido ingerido por esta larva, además demostró que en los trabajos que describieron esta interacción, demostró que el contenido es similar al contenido que tiene un milpiés vivo. O sea que este mecanismo de ingesta selectiva con este comportamiento hace que realmente no se descarguen las benzoquinonas y por lo tanto no tengan acción sobre esta larva. Pasando ahora a lo que es el uso de defensas químicas que son secuestradas de la dieta y que son reusadas como tales sin modificación, vamos a ver el caso de los iridoides. Los iridoides son un grupo de monoterpenos, tienen 10 carbonos como resultado de la fusión de 2 unidades isopreno, derivan de una estructura básica correspondiente a un ciclopentano trisustituido y esto forma el núcleo de iridano que se encuentra frecuentemente funcionado con un heterociclo de oxígeno de 6 miembros que es el iridoide. A partir de este esqueleto básico con distintos patrones de sustitución y distintos estados de oxidación vamos a encontrar distintos compuestos que son los iridoides. Los iridoides se encuentran en muy diferentes taxa, entre ellos, por ejemplo, en plantas de la familia Scrophulariaceae. En particular, vamos a estar hablando en este estudio que se ha realizado respecto a defensas en animales secuestradas, específicamente iridoides defensivos, de 3 especies de plantas que cohabitan en determinadas regiones del hemisferio norte, que son las que se muestran en la figura. En estas 3 especies encontramos una mezcla de iridoides. Esa mezcla es tal que cada una de ellas tiene un iridoide mayoritario. Por ejemplo, Castilleja íntegra tiene mayoritariamente mafadienócido y luego catalpol como segundo más abundante. Bacteria alpina tiene más aucobina que catalpol y Bacteria plantaginia tiene más catalpol esterificado con ácido isovainillénico que el propio catalpol. Y todas ellas tienen otros iridoides en muchas menores proporciones. Cohabitando con estas plantas existe una especie de Lepidoptera de la familia Nymphalidae, que es Euphyllia senecio, que es capaz de alimentarse de estas 3 especies que contienen iridoides. Es interesante que esta alimentación la hace en su estadio larval. Ese estadio larval, a medida que va ingiriendo en su dieta vegetal estos iridoides, los va acumulando y estos iridoides son conservados y usados en forma defensiva tanto en las larvas como en los adultos de la especie. Es interesante que si se hace el análisis químico de los iridoides presentes en esta Lepidoptera, su abundancia no es exactamente la abundancia de la planta de dieta donde se alimenta. En todos los casos, no importa en cuál de las plantas se alimente, el iridoide mayoritario que se encuentra en esta Lepidoptera ingiriendo estas 3 plantas es el catalpol. También se encuentran los compuestos minoritarios en el caso de Castilleja íntegra y B. alpina, no así el minoritario en el caso de B. plantígena,
¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, el compuesto 3 es un éster del catalpol con ácido isovainillánico. Para secuestrar a el catalpol y utilizarlo como defensa, lo primero que hace esta lepidóptera es hidrolizar en su tracto digestivo el compuesto 3 a el ácido isovainillínico y el catalpol. El ácido isovainillínico es eliminado, es secretado como tal, y es el catalpol el que puede hacerse sistémico y por lo tanto ser secuestrado y luego usado como defensa química. Entonces, tenemos aquí un ejemplo de iridoides que son secuestrados como tales, pero esos que son secuestrados como tales, la adquisición, el secuestro y el que se hagan sistémicos se hace con determinada selectividad. Y a su vez, en el caso de el iridoide 3, existe una modificación previa a la adquisición y reutilización como defensa química que corresponde a una hidrólisis en el lumen del intestino. A partir de este ejemplo de la adquisición de iridoides podemos hacer ciertas generalizaciones. Para que se dé la adquisición de sustancias que luego son utilizadas como defensas, haciéndose previamente sistémicas, debe haber un proceso de absorción desde el intestino. Para ello tiene que haber un transporte desde el lumen intestinal a la hemolinfa y luego en la propia hemolinfa. En algunos casos estas sustancias se mantienen en hemolinfa y desde allí son utilizadas en los procesos defensivos. En otros casos hay deposición con concentración en órganos específicos o tejidos específicos desde los cuales luego se utilizan. Todos estos procesos implican el pasaje de sustancia a través de barreras celulares, de distintos tipos de células, y estos pasajes van a estar determinados por lo que es la estructura química de las sustancias, lo que a su vez va a determinar las constantes de reparto entre un compartimento y otro compartimento. Es importante también lo que es el peso molecular de las sustancias. Sustancias con peso molecular muy alto no van a ser asimiladas como tales, probablemente sufran modificaciones previamente. La relación de determinados insectos herbívoros con especies de la familia Scrophulariaceae y las observaciones ecológicas respecto a su capacidad de explotar únicamente especies en esta familia, o sea, si son especialistas en la familia, o si además de estas especies pueden explotar especies en otras familias, y a su vez las observaciones respecto a cómo son estos herbívoros, en particular estamos hablando aquí de lepidópteras, nos permiten pensar en cómo es esto del desarrollo del aposematismo y la cripsis respecto a la existencia o no de defensas químicas. En esta figura lo que se muestra son 4 especies, en la parte inferior se muestran 4 especies distintas de lepidópteras pertenecientes a distintas familias que tienen las 3 primeras una especialización en especies de esta familia de plantas, mientras que el Lymantha dispar, la última, puede alimentarse de especies de esta familia, pero además puede alimentarse de otras especies. A su vez, en el caso de Ophidia sanicia, que es el caso que recién acabamos de revisar, la presa como tal no es una presa aceptable y además, como ya vimos, es aposemático. Entonces, esto no ocurre en todas las especies que se alimentan de las plantas de esta familia. En el segundo caso, la presa es aceptable y, coincidentemente, es críptica. Como es aceptable, no está defendida por mecanismos del tipo de defensa química, probablemente, y evolutivamente ha adoptado otro tipo de defensas como son las cripsis. En el tercer caso tenemos una combinación donde los distintos estadios
presentan distinta visualización hacia los depredadores. Las larvas son aposemáticas, son muy conspicuas, y los adultos son crípticos. Y en el cuarto, la presa como tal, la mariposa como tal, es una presa aceptable, y lo mismo que en el segundo caso, es también críptico. Con estas observaciones que se pueden hacer a campo, uno podría pensar, bueno, estas 4 especies están expuestas por su dieta a iridoides. ¿Qué es lo que harán? ¿Qué es lo que uno predeciría a partir de estas observaciones respecto al destino de estos iridoides cuando son ingeridos por estas lepidópteras? ¿Qué harán? ¿Lo eliminarán o lo adquirirán? En el caso 1, en el cual la especie es especialista y, como dijimos, es una presa no aceptable, aposemática, la predicción sería que realmente adquiere a estos metabolitos. Y efectivamente, cuando se hacen los estudios correspondientes, se ve que esta especie secuestra a los iridoides. En el segundo caso, una presa aceptable, críptica, uno esperaría que no tuviera defensas químicas. Entonces, ¿cuál sería la predicción? La predicción respecto a qué hace con los iridoides. Bueno, en realidad no los estaría adquiriendo y pudiendo reutilizar como defensa química, por lo tanto debería o eliminarlos o metabolizarlos. En el caso particular de esta especie, los estudios demuestran que los iridoides que son ingeridos por esta especie son excretados. En el tercer caso, donde hay una combinación respecto a la visibilidad, respecto en el ciclo biológico, lo que se observa es exactamente lo que uno hubiera predicho, que la larva secuestra los iridoides, los mantiene, capaz de utilizarlos defensivamente, mientras que ya en el adulto estos iridoides son excretados. Y finalmente, en el caso de Lymantria dispar, que es una presa aceptable, críptica, además generalista, similar al segundo caso, uno predeciría que no usa estos iridoides y por lo tanto debe eliminarlos, ya sea por excreción o por metabolización. Y efectivamente lo que sucede es que existe en esta especie la capacidad de excreción de estos iridoides. Entonces, el destino de los metabolitos secundarios varía con las diferentes especies. No es que frente a un grupo de metabolitos secundarios todas las especies hagan lo mismo. Y además, las observaciones a campo respecto a la ecología y las relaciones entre las especies predicen bien este destino. En una generalización de lo anterior, sucede que cuando la observación ecológica corresponde a especies crípticas, se espera que si están expuestas a toxinas en su dieta, estas van a ser metabolizadas o excretadas. Existe en realidad, de acuerdo a todo lo que vimos, una tercera posibilidad, que es que estando expuesta en su dieta a esos metabolitos secundarios tóxicos, puede hacer una ingesta selectiva que haga que impida que ni siquiera se alimente de ellos, sino que antes trata a la planta para que estos metabolitos secundarios no lleguen cuando se está alimentando en parte de esa planta. Para insectos aposemáticos, se espera que las toxinas con las cuales se encuentran en su dieta sean secuestradas como tales, o podría haber una metabolización, pero una metabolización para su reuso, o sea, una transformación que le permita usarlo, por ejemplo, porque no son suficientemente solubles, como discutimos hace un rato. Y en el caso de complejos donde hay especies aposemáticas y miméticas, ambas expuestas a metabolitos secundarios, se espera que la especie aposemática secuestre y metabolice para su uso o metabolice para su uso estas defensas secundarias, mientras que los miméticos la metabolicen en forma completa para su excreción. A su vez, siempre que observamos una especie aposemática,
o estos complejos de aposemáticos y miméticos, aunque estén expuestos a toxinas de su dieta, en su dieta, y puedan adquirirlos, también puede ser que sinteticen otro conjunto de defensas químicas de novo. Y de hecho, en la naturaleza hay más de un caso documentado donde existe una estrategia dual por parte de insectos de uso de defensas químicas, que son una parte de ellas biosintetizadas de novo y otra parte adquiridas de su dieta. En cuanto a la utilización de defensas químicas adquiridas de la dieta con previa modificación, como ya mencionamos, estas modificaciones corresponden a alcanzar un aumento de la solubilidad en el medio acuoso interno. Las principales reacciones que son utilizadas son las de oxidación, conjugación con azúcares y conjugación con grupos ionizables como fosfatos y sulfatos. Una reacción muy común de metabolitos secundarios ingeridos en la dieta, cuando estos tienen grupos amina, es la formación de N-óxidos en esos grupos. Los N-óxidos tienen una separación efectiva de carga que produce un gran aumento de solubilidad respecto a la amina en medios acuosos. Ejemplos de esto vieron con los alcaloides pirrolicidínicos que puede adquirir la polilla Uteteisia ornatris de sus plantas dieta del género Crotalaria en la unidad de defensas de plantas. Un ejemplo que vamos a ver ahora corresponde a un escarabajo de la familia Chrysomelidae, Chrysomelia inoculis, cuyas larvas se alimentan de árboles del género Salix. Estos árboles son los sauces, que ustedes deben conocer, y ustedes también deben saber que los sauces tienen salicilatos, de hecho el ácido acetil salicílico, droga de un producto farmacéutico muy utilizado a nivel mundial, justamente deriva de la producción de estos árboles. Estos árboles, por ejemplo, producen salicina. Esta salicina es ingerida por las larvas de este coleóptero y luego de ser ingeridas pueden ser modificadas. La modificación de la salicina para ser utilizada un producto de esta salicina como defensa química corresponde a dos etapas. Una primera etapa en la cual una beta-glucosidasa hidroliza justamente al glicósido, produciéndose el salicilalcohol y un resto de glucosa que entra a metabolismo general, es utilizado como fuente energética. Este salicilalcohol es asimilado y es acumulado en glándulas que tienen estas larvas previa oxidación a salicilaldehído, que es la defensa química que utilizan las larvas, que son capaces a partir de las glándulas donde es almacenada el salicilaldehído, liberarlo como pequeñas gotitas cuando son atacadas por un agresor. Un tercer caso que vamos a ver es el de las lucibufaginas. Las lucibufaginas son metabolitos secundarios, esteroidales, que tienen en el anillo ciclopentano del núcleo esteroidal una sustitución que corresponde a lactonas de 6 miembros que les confiere a estas moléculas actividad cardiotónica por actuar, como ustedes saben, sobre bombas de sodio y potasio. Específicamente, cuando esta bomba de sodio y potasio es la cardíaca, es que van a tener esta actividad cardiotónica. Y es esta bioactividad lo que les confiere su capacidad de defensa para los organismos que la usan. Las lucibufaginas aparecen, por ejemplo, en luciérnagas. Las luciérnagas son coleópteros, escarabajos, que tienen la capacidad de emitir luz. La función de la luz en las luciérnagas es algo debatido,
una de las posibles funciones ha sido probada respecto a que funciona en lo que es la atracción entre ambos sexos. Las hembras se ponen sobre la vegetación, emiten luz, esta luz atrae a los machos que están volando bajan a donde están las hembras, allí se encuentran ambos sexos y de esta manera pueden copular y reproducirse. Las distintas especies de luciérnagas, para que se encuentren el macho y la hembra de esa especie, han desarrollado la capacidad de emitir patrones de luz diferentes, con pulsos diferentes, como si fueran análogo a cómo emiten las luces los faros, que lo hacen en distintas secuencias de pulsos. De esta manera, la información está codificada en ese patrón de luz para que el macho de la misma especie encuentre a la hembra de la misma especie. Aún así, en esto de que hay historias muy locas en la naturaleza, hay hembras de determinadas especies que son capaces de imitar el patrón de emisión de la luz de otras especies. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando emiten la luz en ese otro patrón que es diferente al suyo propio, al que atrae a su macho, los machos de la otra especie van a ser atraídos. Estos machos bajan a buscar a lo que asumen es la hembra de su propia especie y se encuentran con una hembra que es de otra especie. Y por lo tanto no pueden copular con ella. Pero esta hembra lo que hace es predar sobre esos machos de distinta especie porque las luciérnagas son depredadores y utilizan a estos machos que han atraído en una forma falsa para su alimentación. Por eso en la literatura se les ha llamado femme fatale. Bien, esta femme fatale, que son del género Photuris, cuando se alimentan en los machos de Photinus, que en la foto son los más pequeños y la femme fatale es la más grande, obviamente se ven expuestos a las distintas lucidofaginas que tienen estos machos de Photinus. ¿Qué hacen con esas lucidofaginas que son defensivas? Son capaces de adquirirlas para su propia defensa. Para hacer esta adquisición, lo que hacen las hembras de la femme fatale, de Photuris, es transformar mediante conjugación con azúcares a esos núcleos esteroidales de manera de aumentar la solubilidad y poder vehiculizarlas en su medio interno para después ser utilizadas como defensas químicas. A partir de estos ejemplos que hemos revisado, podemos hacer algunas generalizaciones en cuanto al uso de metabolitos secundarios que los animales se encuentran en su dieta. Primero que nada, no necesariamente son reutilizados, sino que pueden ser evadidos por comportamientos tales como la ingesta selectiva. Luego, los animales pueden utilizar diferentes estrategias frente a esos metabolitos, no necesariamente tienen que adquirirlos. El ejemplo de los iridoides que vimos en esta clase es muy ilustrativo al respecto. Estos metabolitos secundarios, cuando son utilizados, pueden ser utilizados como defensas químicas de quien los adquiere, de quien los secuestra, pero también pueden ser utilizados para otros fines, como ser el sustrato para la síntesis de feromonas, como fue el caso de la feromona de cotejo que vieron en la unidad de defensa de plantas. Cuando se da adquisición de toxinas y se las reutiliza como defensas propias, esta adquisición puede ser sin modificación respecto a lo que se encuentran en su dieta, pero también en muchos casos estas defensas sufren modificaciones tendientes a poder ser utilizadas. Los animales pueden adquirir más de un tipo de toxina, no necesariamente tiene que ser una sola
toxina la que sea secuestrada de su dieta. Y en general vamos a encontrar que cuando hay adquisición de metabolitos secundarios para ser utilizados como defensas químicas, va a aparecer el fenómeno de la posematismo. Sin pretender ir al detalle, esta tabla pretende mostrar en forma gráfica que la variabilidad de las estructuras químicas que pueden ser adquiridas por los insectos de sus dietas, y específicamente en esta tabla aparecen ejemplos respecto a dietas herbívoras. Prácticamente pueden ser adquiridos metabolitos secundarios en todos los grupos descritos, y esto es porque aparecen en distintas taxas de plantas que, como ustedes saben, suelen tener grupos de metabolitos secundarios asociados. Y a su vez, los insectos que son capaces de adquirir estas defensas químicas son especies que pertenecen a muy distintos órdenes. Es un mecanismo que no está confinado a un grupo en particular. Empezando a considerar ahora ya todos los tipos de sustancias defensivas que pueden aparecer en artrópodos, tanto adquiridas de la dieta como biosintetizadas. Algunas otras generalizaciones que podemos hacer, que no son demasiadas, es que estas defensas químicas, para ser utilizadas, básicamente pueden ser utilizadas en forma exócrina. ¿Qué se quiere decir con exócrina? Que tienen que ser excretadas desde estructuras especializadas para esa función, en algunos casos específicamente desde glándulas exócrinas, donde pueden ser acumulados, como es el caso del salicilaldehído que vimos hace un ratito. Pero también estas sustancias pueden ser sistémicas, no estar confinadas a una estructura en particular de los artrópodos, pueden estar circulando en su hemolinfa. Y ser utilizadas desde su hemolinfa, por ejemplo, por sangrado reflejo, como el caso de los coleópteros que vimos, de los coleópteros del tipo San Antonio que vimos en la clase pasada. Respecto a estas dos grandes formas de usarlo, que tienen sus variaciones, cuando hablamos de sustancias exócrinas, en general van a aparecer sustancias de peso molecular bajo, volátiles, que van a ser mezclas más complejas, en el sentido de que aparecen, por ejemplo, cuando se usan quinonas, varias quinonas. Pueden ser sustancias que ya no son tan solubles en agua, porque justamente tienen un sistema de confinamiento en el organismo, no necesitan esa vehiculización en todo el entorno acuoso, o porque son producidas en el momento, como es el caso de las benzoquinonas. En el caso de las defensas que son sistémicas, el peso molecular va a ser un peso molecular ya mayor que las otras, necesitan necesariamente ser hidrosolubles para estar en el medio acuoso interno, son menos sustancias las que se utilizan, no son mezclas tan complejas, pero sí son, desde el punto de vista estructural, bastante más complejas. Esto englobando todo, tanto defensas adquiridas como defensas biosintetizadas. De nuevo, estas generalizaciones son pertinentes a ambos grupos. Y ya terminando con la unidad, se van a encontrar en la literatura que hay una discusión bastante importante acerca de las razones por las cuales evolutivamente en algunas taxas se ha seleccionado el uso de defensas biosintetizadas de novo, y en otras taxas se ha seleccionado el uso de defensas que son adquiridas desde la dieta. Esta discusión es una discusión bastante compleja que no vamos a cubrir en detalle en este curso, a modo simplemente de que quede por ahí la idea de cuáles podrían ser las razones. Una forma de analizar esto es analizar los costos que tiene adoptar ambos tipos de estrategias.
ese análisis de costo es un análisis complejo para hacerse instrumentalmente, para hacerse experimentalmente. Porque experimentalmente deberíamos lograr que la misma especie biosintetizara de nuevo y adquiriera para poder comparar cuál es el costo en la misma especie frente a las dos estrategias, cosa que no sucede. En todo caso, puede haber una combinación de ambos, como hemos mencionado, pero siempre los individuos van a estar haciendo ambos. Entonces, es difícil de generar buena evidencia experimental para comparar los costos de producir de novo versus adquirir de las dietas a las defensas. Sin embargo, se pueden hacer análisis de costo. Esto un poco ya lo han discutido también en defensas de planta respecto a los costos de producir estas defensas. Como les mencionaba, la demostración de costos-beneficios es controversial para un organismo dado. Este análisis siempre puede darse en dos planos diferentes de análisis. Uno que tiene que ver con los costos indirectos, que es un análisis más en un tiempo evolutivo, donde se ve las consecuencias de tener determinada característica en lo que es la eficacia darwiniana, en cuánto de los genes de un organismo van a pasar a la siguiente generación, y cómo esto se ve afectado por el hecho de tener o no determinada característica. También un análisis de costo puede darse respecto a costos directos relacionados a lo fisiológico. En la figura que se muestra aquí hay un ejemplo de cómo se podría demostrar el costo de tener defensas químicas o no tenerlas en un determinado animal. En estas gráficas se muestra la cantidad en el eje de la izquierda de defensa química y la concentración de defensa química en el eje de la derecha, los ejes Y, en función de la biomasa del organismo que está produciendo esas defensas químicas. En el panel A es una situación en la cual, como ven, la cantidad de defensa química, que es el círculo, aumenta cuanto mayor es el animal y por lo tanto la concentración respecto a la biomasa del animal es constante. En contextos como estos, generando esta evidencia, se podría concluir que, dado que la cantidad de defensas aumenta tanto como la biomasa, no existe un costo por sí mismo de generar esa defensa química. Obvio que tiene el costo de tener más biomasa, pero no es diferencial respecto a la producción de biomasa el costo de producir defensas químicas. En el panel B, como ven, la cantidad de defensa química en el organismo es constante, no importando cuál sea su tamaño. Siempre se produce lo mismo. Y por lo tanto, mayores organismos van a tener concentraciones menores. Hay una curva decreciente en lo que son los cuadrados. Esta evidencia podría estar señalando un costo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no se sigue aumentando en igual proporción que la biomasa, la producción de defensas químicas. Esto puede ser por un costo, pero también puede ser por otros mecanismos. Puede ser que esa cantidad de defensas químicas, no importando la cantidad de biomasa del organismo, ya sea efectiva para que se dé el mecanismo defensivo. Y luego tenemos el tercer caso en el panel C, donde la cantidad de defensas químicas disminuye cuando el organismo es mayor y por lo tanto su concentración disminuye mucho con el aumento de la biomasa. Entonces, en este caso hay una indicación de costo, ya que la cantidad de defensas disminuye y su concentración disminuye con el aumento de la biomasa. Este tipo de análisis podría hacerse en lugar de biomasa en función de la fecundidad, del número de huevos, de la velocidad de crecimiento. Pero bueno, en este caso sería un análisis de costo respecto al organismo en sí mismo y a la estrategia que está utilizando. La estrategia de
ya sea biosintetizar de nuevo, ya sea de adquirir, pero no hay una real comparación, aún generando una evidencia experimental, entre ambos tipos de posibles mecanismos. En la literatura, la discusión de las razones por las cuales se ha seleccionado evolutivamente una u otra estrategia de uso de defensas, ya sea adquiridas versus biosintetizadas de nuevo, es un análisis que se hace en términos de los costos fisiológicos y evolutivos, como dijimos, y aparecen argumentos diferentes para las dos estrategias. Se dice que cuando los organismos biosintetizan de nuevo sus defensas, hay un costo fisiológico asociado a las enzimas de producción de esas moléculas defensivas. Este costo está asociado al uso de bloques fundamentales del metabolismo primario, aminoácidos, azúcares, así como lo que tiene que ver con fuente energética, poder reductor, que podría utilizarse todo ello para crecer y poner más huevos. Esto es así, obviamente que se utiliza todo eso, obviamente que hay que producir las enzimas. Pero en el caso de las defensas biosintetizadas, en contraposición a lo que ocurre en las defensas biosintetizadas de nuevo, en las secuestradas también hay que producir proteínas, no son las enzimas de producción, pero por ejemplo son proteínas transportadoras responsables de la asimilación, responsables de la vehiculización, responsables si hay un reservorio de concentrar en ese reservorio a las defensas químicas. Así que también hay un costo asociado a lo que es la síntesis proteica de las proteínas implicadas. También hay un costo asociado a síntesis proteica en todo lo que tiene que ver con las enzimas de transformación que hemos visto. En algunos casos, estas transformaciones pueden tener un beneficio nutricional, es cierto. Es el caso del aldehído salicílico, que vemos que se obtiene en una secuencia de reacciones donde la primera es una hidrolización que produce glucosa que pasa a metabolismo general. ¿Cuál de las dos producciones de proteínas implica un costo mayor? Es difícil de evaluar. Luego se dice que en el caso de las biosíntesis, en el caso de las defensas biosintetizadas de nuevo, debe prevenirse la autotoxicidad, por ejemplo, confinando a las moléculas en estructuras especializadas, así que esto tiene un costo. En el caso de las secuestradas también hay mecanismos de prevención de autotoxicidad. Ahora, cuando estas son sistémicas, no es que existan estos mecanismos, sino que evolutivamente se han seleccionado rasgos, adaptaciones, que bueno, como ya se han seleccionado, no tiene un costo en principio fisiológico. Algo que se argumenta es que el costo para las defensas biosintetizadas de nuevo de la recarga, o sea, de reponer a las sustancias una vez han sido utilizadas, es mayor que el costo en el caso de la adquisición. Es algo que no tiene gran evidencia experimental, pero es argumentado así. Desde el punto de vista evolutivo, se suele decir que hay un costo mayor en las defensas biosintetizadas de nuevo, porque tienen que tener o una glándula especializada o un reservorio para confinar estas defensas químicas. En algunos de los casos. En otros casos son sistémicas, como es el caso de los alcaloides en los sanatorios. Bueno, y que esto va en detrimento de crecer menos o poner menos huevos, entonces hay un costo. Sin embargo, en contraposición a eso, en las defensas secuestradas, también en muchos casos hay reservorios. En muchos casos son sistémicas, pero también hay reservorios. En lugar de las glándulas de producción hay reservorios. También eso tiene un costo. Con lo cual, es difícil balancear estos argumentos. Es identificable cuáles son las fuentes de costos, pero no cuáles adquieren más importancia si pretendemos hacer una comparación entre ambos tipos de mecanismos. Con esto entonces terminamos defensas químicas en animales. Espero hayan disfrutado de estas clases. Como siempre, esperamos sus consultas en el aula del foro.
Cuídense mucho. Nos vemos en la próxima.